Buen día amigos de YouTube, mi nombre es Luis Antonio Serrano Martínez y soy estudiante de odontología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Para mí es un gusto saludarles. El día de hoy les voy a hablar de un tema muy importante y muy bonito, como sería la mecánica del movimiento mandibular. Para iniciar vamos a plantearnos la siguiente interrogante: ¿qué es la mecánica del movimiento mandibular? Y decimos que es el conjunto de acciones combinadas realizadas por parte de los componentes de la articulación temporomandibular que interactúan entre sí, realizando un sistema que en conjunto produce un movimiento. Estos movimientos son muy importantes para realizar diversas funciones básicas, fisiológicas, como por ejemplo lo que sería la masticación y lo que sería la fonación o el habla. Para iniciar vamos a definir un poco los 5 movimientos que son posibles en la mandíbula. Primer movimiento sería el movimiento de apertura. Número 2 sería el movimiento de cierre. Número 3 sería el movimiento de protrusión y el movimiento retrusión, que es básicamente lo contrario. También encontramos el movimiento de lateralidad. Yo les voy a iniciar hablando un poco sobre el movimiento de apertura. El movimiento de apertura se da gracias a dos fases. Una fase que se conoce como rotación condilar y otra fase que se conoce como traslación condilar. Para eso, en términos generales, definimos la rotación como el movimiento o el giro de un cuerpo sobre su propio eje. La traslación sería el movimiento o giro de varios cuerpos sobre un eje o sobre un cuerpo específico. Entonces, la rotación condilar en odontología es una rotación pura de los cóndilos mandibulares sobre el eje de bisagra de la cavidad glenoidea o superficie articular. Acá se produce una apertura máxima de 20 a 25 milímetros. Este movimiento se produce en el compartimiento inferior de la ATM. Luego, la traslación. Se produce la traslación del cóndilo mandibular y el disco articular hasta que el cóndilo se posiciona por delante del tubérculo articular. Aquí se realiza su máxima apertura. Esta máxima apertura es de 35 a 45 milímetros. Este se produce en el compartimiento superior de la articulación temporomandibular. La diferencia entre la rotación y traslación es que la rotación, apertura mínima, y la traslación es una apertura más grande. Entonces, visto en un plano frontal, la rotación sería esto. Y en un plano sagital sería más o menos esto. La traslación sería, como les digo, es una apertura más grande. Esto sería en un plano frontal. En un plano sagital sería más o menos esto. Esto sería la traslación, ¿verdad? En el cierre actúan también estas dos fases, solo que actúan de diferente manera. Aquí actúa primero la traslación para realizar el cierre, de ahí la rotación y de ahí se da el cierre continuamente. Luego, esto sería en el cierre. Luego tenemos la protrusión mandibular, que la protrusión mandibular es básicamente el desplazamiento de la mandíbula hacia el exterior que sobrepasa el margen del maxilar. Sería más o menos esto. Vista en un plano frontal, decimos que la protrusión sería más o menos esto. Vista en un plano sagital, la protrusión sería más o menos esto.
Luego tenemos lo que sería la retrusión. La retrusión es algo similar, solo que la mandíbula se desplaza un poco hacia atrás, por consecuencia el maxilar queda por delante, que sería más o menos esto. En un plano visto, en un plano frontal, sería esto. En un plano sagital, donde es más visible, sería esto. Luego tenemos el movimiento de lateralidad. En el movimiento de lateralidad, la mandíbula se expande o se desplaza lateralmente. Puede ser hacia la derecha o puede ser hacia la izquierda. En esta ocurren dos puntos. A uno se le conoce punto de trabajo y al otro se le conoce punto de no trabajo. Cuando realizamos esto, la lateralidad, el punto de trabajo mandibular, que la protrusión mandibular es básicamente el desplazamiento de la mandíbula hacia el exterior que sobrepasa el margen del maxilar. Sería más o menos esto. Vista en un plano frontal, decimos que la protrusión sería más o menos esto. Vista en un plano sagital, la protrusión sería más o menos esto. Tenemos lo que sería la retrusión. La retrusión es algo similar, solo que la mandíbula se desplaza un poco hacia atrás, por consecuencia el maxilar queda por delante, que sería más o menos esto. En un plano visto, en un plano frontal, sería esto. En un plano sagital, donde es más visible, sería esto. Luego tenemos el movimiento de lateralidad. En el movimiento de lateralidad, la mandíbula se expande o se desplaza lateralmente. Puede ser hacia la derecha o puede ser hacia la izquierda. En esta ocurren dos puntos. A uno se le conoce punto de trabajo y al otro se le conoce punto de no trabajo. Cuando realizamos esto, la lateralidad, el punto de trabajo sería este y el punto de no trabajo sería este. Vista en un plano frontal, la lateralidad sería más o menos esto. La lateralidad se da de izquierda a derecha, se puede dar de las dos formas. Vista de un plano sagital, esto sería lateralidad. Bueno, es mucho gusto, espero que les sirva este video. Muchas gracias, que tengan un lindo día y que Dios les bendiga.